Muy buenos días con todos. Quiero agradecer y felicitar a la Gerencia de Procura y Trasplante por el esfuerzo y haber sacado adelante este Congreso Internacional. A continuación voy a compartir dos temas con ustedes. El primero va a ser, vamos a hablar un poquito sobre la determinación de la muerte encefálica y luego sobre el Doppler transcranial en la ayuda diagnóstica de la misma. Muy bien, desde los inicios de la vida, del origen de la vida en la Tierra, siempre el inicio de la vida ha estado ligado a un aliento, al respirar, ¿no es cierto? Tanto la Santa Biblia como el Corán lo dicen dentro de sus páginas, ¿no es cierto? Ambas religiones hablan que el origen de la vida está ligado a un aliento. La época antigua, en la edad antigua, el hacer el diagnóstico de muerte no era una tarea fácil ni sencilla, por el contrario, era una tarea difícil. ¿Y cómo se hacía el diagnóstico de muerte en la edad antigua? Por ejemplo, acá tenemos una pintura de una mujer que está fallecida, que ha muerto, y lo que se hacía en ese entonces, para poder asegurarnos que las personas estaban realmente muertas y por lo tanto evitar entierros prematuros, era o se acercaba una vela a las fosas nasales o a las fauces de la persona fallecida o una pluma y la vela no tenía que moverse, la llama de la vela no tenía que oscilar. Si la llama de la vela oscilaba, era un signo de que todavía esta persona respiraba y que todavía estaba con vida. Lo mismo para la pluma. Entonces, de esa manera se hacía el diagnóstico de muerte en la edad antigua, ¿no es cierto? Incluso había muchos entierros prematuros y para evitar los entierros prematuros, a las personas que habían fallecido se les dejaba el féretro abierto y se les amarraba o se los conectaba a una campanita, de tal manera que si la persona erróneamente enterrada no estaba fallecida, iba a despertar. De hecho, muchos eran enterrados vivos, hacían sonar la campana y las otras personas podían venir en su auxilio a desenterrarlas. Entonces estamos viendo, esto no es broma, esto es así. Esto es parte de la historia de la medicina. El diagnóstico de muerte no ha sido fácil desde los inicios de la vida. Más o menos por el año 1820-1830 se fabrican los primeros estetoscopios. Ya podíamos tener acceso a poder escuchar los latidos del corazón. Más o menos unos 30, 40 años después de que se fabricaron los primeros estetoscopios, el doctor Eugene Puchut ganó un premio en la Academia de Ciencias de París como el mejor trabajo en medicina. ¿Y cuál fue ese trabajo? ¿No? El trabajo fue de cómo describir signos de muerte y medios para prevenir entierros prematuros. El doctor Eugene Puchut lo que describe en su trabajo es que si con el uso de los estetoscopios durante un tiempo de 2 minutos no había latidos cardíacos, el médico podía estar fehacientemente seguro de que ese paciente ya no estaba con vida. Esa cosa tan básica que nos parece el día de hoy, en el año 1846 fue acreedor a un premio en la Academia de París, Francia, ¿no es cierto? Entonces estamos viendo que el diagnóstico de muerte no fue fácil a lo largo de la evolución de la medicina. Hoy en día esto no ha cambiado. En la medicina moderna, la asociación entre respirar y la vida sigue siendo un concepto clave. O sea, lo que ocurrió desde el inicio hasta el día de hoy no ha variado. Si una persona no puede respirar, simplemente no puede vivir. Así de simple, así de básico, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros tenemos a los pacientes en cuidados intensivos, y a veces los familiares no entienden la gravedad de que un paciente no pueda respirar. Yo siempre les explico, su paciente está con vida gracias a un ventilador mecánico, gracias a un médico que puede manejar ese ventilador mecánico. Si su paciente hubiese caído enfermo hace 80 años, probablemente ahorita ya no estaríamos conversando, porque no existe la tecnología para mantenerlo con vida. Entonces, un paciente que no puede respirar simplemente no puede vivir. Eso no ha cambiado hasta el día de hoy. En el año 1953 se fabrica el primer ventilador mecánico, ¿cierto? Un ventilador a presión negativa a causa de la pandemia de la poliomielitis, ¿no es cierto? Y desde ahí vino la era de los ventiladores mecánicos, ¿no es cierto? El centro respiratorio se encuentra ubicado, tiene varios núcleos entre la porción baja de la protuberancia y el bulbo raquídeo. Cualquier proceso fisiopatológico
que provoque lesión del centro respiratorio localizado en la porción baja del tronco encefálico va a llevar a apnea. Y la apnea indefectiblemente nos va a llevar a sistolia, ¿no es cierto? Por lo tanto, ¿no es cierto?, antes de los ventiladores, antes de que los ventiladores llegaran a la medicina, los pacientes con muerte encefálica no existían, porque cualquier paciente que no podía respirar entraba en apnea y la apnea rápidamente los llevaba a sistolia. Es así cuando recién los pacientes comatosos o los pacientes con grandes injurias cerebrales ingresaban a ventilador mecánico, es que se empiezan a describir los primeros casos de muerte encefálica, es decir, pacientes que no podían respirar, cuya respiración estaba controlada al 100% por los ventiladores mecánicos, y se empiezan a describir los primeros casos de muerte encefálica. Lo otro, hay que recordar que antes no podíamos tener certeza de las injurias cerebrales. Hay que recordar que el primer tomógrafo en el mundo recién se pone a disposición de los hospitales en el año 1974. Por lo tanto, estas injurias no eran conocidas hasta antes de eso, ¿no es cierto? Entonces, como habíamos dicho, durante la época preventilador, cualquier proceso que provocase lesión del tronco encefálico y daño del centro respiratorio, indefectiblemente llevaba a apnea y esto a sistolia. Por lo tanto, una vez más, este tipo de pacientes, los pacientes con muerte encefálica, no podían ser descritos en la era preventilador. Un requisito sine qua non para decir que mi paciente esté en muerte encefálica es que el paciente esté ventilado mecánicamente. No puede existir un paciente en muerte encefálica en piso. No puede existir en piso y que no esté ventilado. Tiene que estar necesariamente ventilado, ¿no es cierto? Muy bien. Es así, miren, en el 53 se fabrican los primeros ventiladores y en el año 59 el doctor Pierre Mollaret y el doctor Golo describen 23 pacientes con un coma irreversible, pacientes que estaban ventilados mecánicamente, que no tenían ningún tipo de respuesta, donde los reflejos del tronco encefálico estaban totalmente abolidos, donde el paciente no tenía ningún tipo de esfuerzo inspiratorio y que en el electroencefalograma tenía una onda plana, un electro isoeléctrico, ¿no es cierto? Este es el artículo original del doctor Pierre Mollaret, publicado en la revista Neurológica de París en el año 59, y ellos denominaron a estos pacientes que estaban en coma reactivos, ¿no es cierto?, como coma de Passé, y es la primera, ¿no es cierto?, denominación médica, científicamente hablando, de la muerte encefálica. Esto es lo que es el coma de Passé, y entraba a la clásica semiología francesa, muy hermosa, para poder diferenciarlo de los otros tipos de coma, del coma vigil, del coma tipi, del coma carus, y en el coma de Passé no había ningún tipo de respuesta. Es la primera publicación científica sobre pacientes, sobre una serie de pacientes en muerte encefálica, la realizada por el doctor Pierre Mollaret en el año 1959. Casi 10 años después, el doctor Henry Becker, un anestesiólogo de Harvard, junto con un comité ad hoc de Harvard, proponen por primera vez la definición de muerte encefálica como un tipo de coma irreversible. ¿No es cierto? En el 53 empiezan a fabricarse los primeros ventiladores mecánicos y 15 años después, en el 68, se utiliza por primera vez el término de muerte encefálica, ¿no es cierto? Estos son los famosos criterios de Harvard, ¿no es cierto? Paciente que está reactivo, que no presenta ningún tipo de movimientos. En ese entonces se utilizaba como criterio de apnea 3 minutos de apnea. Se fue la imagen, gracias, ¿no es cierto?, a reflexia y un eje isoeléctrico. Pero no es hasta el año de 1980 donde se realiza la famosa acta de determinación de muerte. En el año 1980-1981 es donde se acepta de manera legal el diagnóstico de muerte encefálica. No queda establecido en esta acta de declaración uniforme de muerte que un paciente podía fallecer por criterio cardiorrespiratorio o por criterio neurológico, y eso no ha cambiado hasta el día de hoy. Cuando hablamos de muerte encefálica, estamos hablando de determinación de muerte por criterio neurológico. Y un paciente puede fallecer y podemos diagnosticar la muerte o por criterio cardiorrespiratorio, ¿no es cierto?, por ausencia de función cardíaca y función respiratoria, o por criterio neurológico, ¿no es cierto? Entonces, la muerte encefálica, ¿no es cierto?, es considerada como la cesación irreversible de todo el encéfalo, entendiéndose por encéfalo básicamente los hemisferios
y el tronco encefálico. La principal causa que va a llevar a un paciente a la muerte encefálica es el aumento de la presión intracraneana. La presión intracraneana, al incrementarse y al superar a la presión arterial, diastólica, media y sistólica, va a hacer que no entre flujo sanguíneo al encéfalo, que ocurra un arresto circulatorio cerebral, que ocurra una parada circulatoria cerebral, y esto va a conllevar a la muerte de todas las neuronas que se encuentran dentro del encéfalo. O sea, ¿cuáles son los requisitos o cuáles son los pasos que yo debo seguir para poder hacer una adecuada determinación de la muerte encefálica? Primero tengo que cumplir con una serie de prerequisitos que son fundamentales en el diagnóstico de la muerte encefálica. Tengo que hacer mi examen clínico neurológico muy detalladamente. Si no puedo concluir con esto, voy a los exámenes auxiliares y finalmente paso a la documentación de los mismos. Esta es la última guía de la Academia Americana de Neurología, publicada en diciembre del año 2023, ¿no es cierto?, donde se junta tanto el documento pediátrico como el documento de adultos para hacer la determinación de muerte encefálica o muerte por criterio neurológico. La guía es liderada por el doctor David Greer. Previamente esta guía había salido una guía en el año 2020, ¿no es cierto?, del JAMA, que también fue publicada por el doctor David Greer, pero 2 años después actualizan esta última guía del JAMA y finalmente se publica a fines del año pasado. Entonces, ¿cómo empezamos a hacer ya la determinación de muerte encefálica? La determinación de muerte encefálica se hace en base a 2 reglas cardinales. Primero, la causa, la etiología de la muerte encefálica tiene que estar totalmente identificada, debe ser conocida y debe ser seria. Y esta condición tiene que ser tan seria que se debe considerar irreversible. Si yo no tengo la causa por cual mi paciente no presenta función neurológica o tiene ausencia de función neurológica, yo no puedo ni siquiera empezar a hacer la determinación de muerte encefálica. Estas reglas cardinales son fundamentales. Yo tengo que tener la causa por qué mi paciente está midriático a reactivo sin ningún tipo de respuesta. Tengo que tener una causa y esa causa tiene que ser estructural. ¿No es cierto? Yo no puedo pretender que un paciente con un hematoma como el de acá, de 15 o 18 centímetros, o este hematoma de 15 centímetros, ¿no es cierto?, pueda ser declarado de muerte encefálica. La causa tiene que ser catastrófica e irreversible, como este gran hemoventrículo, este gran hematoma epidural con una desviación de línea media de más de 10 milímetros, este gran hematoma cerebeloso que ha comprimido todo el tronco, o este gran infarto maligno de toda la cerebral media del lado derecho. Entonces, la causa por la cual mi paciente va a ser declarado muerto tiene que ser plenamente identificada. No puedo tener una tomografía con una alteración muy sutil. Para tener un paciente en un grado 3 a reactivo tiene que ser una causa catastrófica e identificada. Entonces, mire lo que dice acá, ¿no? Sin estas 2 reglas cardinales, la determinación de muerte encefálica no puede proseguir si no tengo estos 2 primeros requisitos. ¿No es cierto? Si usted no sabe por qué su paciente no muestra función neurológica, no intente declararlo muerto. No intente. Yo he visto en algunas unidades de cuidados intensivos donde el paciente hace midriasis bilateral, ni siquiera tiene una imagen y ya le están haciendo pruebas de muerte encefálica. Eso no se puede tolerar, eso no se puede permitir. No saben por qué está midriático, pero ya lo quieren declarar muerto. Tengo que identificar la causa de la muerte encefálica, de la ausencia de función neurológica. La incertidumbre diagnóstica simplemente no se puede tolerar. Tengo que identificar, para eso tengo que hacer una adecuada historia clínica, un adecuado examen físico, la neuroimagen es fundamental y tengo que tener exámenes de laboratorio. ¿Cuáles son las principales causas de muerte encefálica en adultos? La hemorragia supraracnoidea, la hemorragia intracerebral, el infarto maligno, el traumatismo encefalocraniano grave, la meningoencefalitis, la encefalopatía posparo, posanoxia isquemia, y en niños son básicamente la encefalopatía posanoxica isquémica y el traumatismo encefalocraniano grave. Luego que yo ya identifiqué por qué mi paciente no tiene función neurológica, voy a asegurarme de que mi paciente no esté bajo el efecto residual o bajo el efecto pleno de algún depresor del sistema nervioso central. ¿No es cierto? ¿Cuánto es el tiempo que yo debo esperar para asegurarme de que el paciente ya no está bajo efectos de depresores del sistema nervioso central? La respuesta es 5 veces el tiempo de vida media del depresor.
Si el paciente está con fentanilo en infusión, tengo que ir a una tabla, buscar cuál es el tiempo de vida media del fentanilo en infusión, o del propofol, o del midazolam, multiplicarlo por 5 y esperar ese tiempo para poder proseguir con la determinación de muerte encefálica. Si el paciente no ha estado bajo efecto de ningún depresor del sistema nervioso central, por ejemplo, lo atropellan en la calle, el paciente no había rastro de que haya estado intoxicado con alcohol etílico, ¿no es cierto? Llega a la emergencia, está en clase 3, no tengo que esperar nada, porque el paciente no ha estado sometido a ningún depresor. Pero si el paciente ha estado en cuidados intensivos, ha estado bajo neuroprotección, ha estado bajo sedantes, yo tengo que esperar, la respuesta es 5 veces el tiempo de vida media de esos depresores, ¿no? Esa es la respuesta. ¿En qué casos se puede prolongar este tiempo de vida media? En 4 o 5 casos. ¿Cuáles son esos 4 o 5 casos? Disfunción hepática, disfunción renal, que el paciente sea obeso y sobre todo las benzodiazepinas estén depositadas en el tejido adiposo y estén liberándose a la sangre. La edad, y aquí falta uno, la temperatura. Si el paciente ha estado hipotérmico, eso va a prolongar el tiempo de vida media, porque la hipotermia alarga el clearance hepático, ¿no es cierto? Es así que si el paciente ha estado en hipotermia terapéutica, como en los Estados Unidos o en Europa, muchos pacientes que hacen paro entran a una temperatura entre 32 y 34 grados, promedio 33, por 24 a 48 horas, y tengo que recalentarlo primero a 36 grados y luego de recalentarlo tengo que esperar de 24 a 48 horas para poder hacer la determinación de muerte encefálica. Si usted no está seguro si el paciente todavía está bajo los efectos del depresor del sistema nervioso central, dele más tiempo para garantizar que el medicamento se pueda eliminar. Uronio, rocuronio. Lo ideal es utilizar un estimulador de nervio periférico. Aquí lo vamos a ver. Si la lesión ha sido a nivel cervical, la estimulación de nervios se coloca en la cara, por encima de la lesión cervical, y para estar seguro que ya no está bajo efecto de bloqueo, el músculo se tiene que contraer ante la estimulación local del mismo, ¿no es cierto? Aquí vemos el video tomado de la Neurocritical Care. Miren cómo yo estoy acá seguro de que este paciente ya no está bajo los efectos del bloqueo neuromuscular. Entonces, si yo lo examino y no mueve nada, quiere decir que realmente no mueve nada, porque ya no está bajo los efectos del bloqueo neuromuscular. Acá lo mismo, las contracciones en los músculos faciales cuando se le coloca el estimulador de nervio periférico. Muy bien, lo otro que tengo que asegurarme es que no hay alteraciones electrolíticas, ácido-base, endocrinológicas o metabólicas que puedan simular un coma, un grado 3, una ausencia de función neurológica. Hasta antes de diciembre del 2023 no teníamos umbrales claros, pero la guía hoy en día ya recomienda algunos parámetros para poder manejar, ¿no es cierto? Pero básicamente, ¿cuáles son esos simuladores de muerte encefálica? Una severa hipo o hipernatremia, tengo un paciente con sodio de 110 o sodio de 180, puede ser que esté muy deprimido. Una severa hipoglicemia o una severa hiperglicemia. El amonio por encima de 75 puede simular muerte encefálica. Una severa acidemia o alcalemia y una insuficiencia tiroidea, ¿no? Y estos son los parámetros que ahora nos pone la Academia Americana de Neurología, la guía de diciembre del 2023, ¿no es cierto? Amonio por encima de 75, no puedo hacer la determinación de muerte encefálica. Calcio por debajo de 7 o por debajo de 11, no puedo hacer la determinación de muerte encefálica. Glicemia por debajo de 70 o por encima de 300, no la puedo hacer. Y así para el resto de electrolitos. Por ejemplo, miren, sodio, han puesto un nivel bien bajo. Por encima de 160, tengo que corregir ese sodio y hacer la determinación de muerte encefálica. Lo mismo para el pH y lo mismo para las hormonas tiroideas. Acá ya están los parámetros que hasta hace unos meses no estaban consensuados. Ahora la guía nos ofrece estos parámetros. La temperatura, como yo les había dicho, requiero por lo menos una temperatura de 35 grados para hacer la determinación de muerte encefálica en niños y una temperatura de 36 grados para hacer la determinación de muerte en adultos. Si el paciente, como les había dicho, ha sido sometido a hipotermia terapéutica, es decir, llevar la temperatura de manera deliberada a un paciente que ha hecho paro cardíaco durante 48 horas a 33 grados y el paciente se me enclava en ese proceso de enfriamiento, tengo que recalentarlo y una vez recalentado, esperar de 24 a 48 horas para hacer la determinación de muerte encefálica. Bueno, esto ya lo hemos visto. ¿Cuál es la presión arterial con la cual yo debo hacer mi determinación de muerte encefálica?
Bueno, la respuesta es que el paciente tenga una sistólica por arriba de 100, perdón, el puntero es muy sensible, o una presión arterial media más de 75 milímetros de mercurio. No importa con qué nivel de norepinefrina están los pacientes. Normalmente recuerden que los pacientes con muerte encefálica van a tener requerimiento presor, van a requerir un fármaco vasopresor como la norepinefrina. Lo importante es que la presión esté por encima de estos parámetros. Más de 100 para la sistólica y más de 75 para la presión arterial media, esté o no esté en ECMO. Para los niños, ¿no es cierto?, una sistólica por encima del percentil número 5, de acuerdo a la edad y al sexo. ¿No es cierto? Aquí, por ejemplo, tenemos un paciente que está con 30 de norepinefrina, no importa cuál es el nivel de norepinefrina que el paciente tenga, lo importante es que tenga la sistólica más de 100 o la media más de 75. ¿Qué pasa si el paciente estuvo sometido al barbitúrico? Estuvo sometido a fenobarbital, estuvo sometido a tiopental o a pentobarbital. El tiempo de vida medio de los barbitúricos puede ser muy largo, pueden demorar a veces hasta 10 días en limpiarse. Entonces, una forma de poder saber si el paciente sigue bajo el efecto del barbitúrico o no, a diferencia de los otros depresores, es dosarlo en sangre. Antes, las guías, por ejemplo, del 2010, nos hablaba que para yo estar seguro de que mi paciente ya no está bajo el efecto del barbitúrico, el nivel sérico del barbitúrico debía ser menos de 10 microgramos por mililitro. Hoy en día, la guía del 2023 ha elevado esta marca. Ahora nos piden que esté mucho más bajo, que esté en 5 microgramos por mililitro. Eso es lo ideal. Si el paciente ha tenido una intoxicación por barbitúrico, la hemodiálisis rápidamente jala el barbitúrico de la sangre y rápidamente, con 3 sesiones de hemodiálisis, ya no tengo más barbitúrico en sangre. Yo puedo acortar esos tiempos dosando el barbitúrico, acá dosamos barbitúrico, y el requisito es que tenga menos de 5 microgramos por mililitro. Es lo que dice la guía del 2023. No es cierto. Luego vamos a hablar de esto. Con respecto a los periodos de observación. Los periodos de observación han variado un poco y ahora los vamos a ver. Antes se pedía que para los adultos se requería un examen clínico. Hoy en día te dejan la ventana de hacer 1 o 2 exámenes clínicos. ¿Y esto por qué? Porque lamentablemente desde el año 2010 hasta el año 2024 o hasta el año 2023, donde se publica la última guía, en 2010 salió la guía previa, se han reportado a lo largo del mundo, y hay que decirlo con toda sinceridad, que el examen clínico puede tener falsos positivos. Es decir, yo puedo hacer la determinación de muerte encefálica por criterios clínicos y el paciente no está fallecido. Se han encontrado cuáles han sido las fallas en esos exámenes clínicos. Y es por eso que ahora, para que no ocurran esos falsos positivos, se ponen las vallas mucho más rigurosas. Nos han puesto umbrales de electrolitos, umbrales de pH, umbrales de hormonas, umbrales de amonio, periodos de observación más rígidos, ¿no es cierto? Y también más número de exámenes. En los niños siempre se pedía que se hagan 2 test de apnea, ¿no es cierto?, con 2 evaluadores diferentes. Ahora en adultos también nos dejan esa posibilidad. No la ponen rígidamente, pero la ponen. Y se han descrito en Inglaterra, se han descrito en Australia, se han descrito en Estados Unidos, y han habido en esta última década, ¿no es cierto?, o 2 lustros y medio, muchos reportes de falsos positivos que han llevado a la controversia sobre el diagnóstico de muerte encefálica. ¿No es cierto? Si nosotros vamos a hacer la determinación de muerte encefálica, esto es importante, ¿no? La guía nos deja esta ventana abierta, que si el familiar o el representante legal del paciente que ha fallecido quiere presenciar la determinación de muerte encefálica, podría ser pertinente y podría ser saludable que ellos presencien la determinación de la muerte encefálica, ¿no es cierto? Las extremidades del paciente deben estar descubiertas cuando se realiza la evaluación. Tiene que haber una adecuada iluminación, ¿no es cierto?, para poder detectar la presencia de cualquier signo sutil. Estos videos han sido tomados de Neurocritical Care, él es el doctor David Greer, y vamos a ver cómo él realiza su determinación de muerte encefálica. El primer componente del examen es la evaluación de la función cerebral en respuesta a los estímulos auditivos y táctiles. Esto es lo primero que uno debe hacer. Y miren cómo lo hace el doctor David Greer. Llame al paciente por su nombre en voz alta y frote su esternón. Pellizque su piel sobre el músculo trapecio. Aplique presión en el borde orbital superior. Presione la articulación temporomandibular o inserte un algodón en las narinas para evaluar el movimiento facial.
Esto es seguido por un estímulo doloroso profundo en el lecho umbral y otro proximal en todas las extremidades. Es lo que nosotros deberíamos hacer primero, no irnos directamente a la evaluación de los pares craneales, sino primero evaluar la función cerebral superior entre los estímulos auditivos y táctiles, ¿no es cierto? Y es lo que deberíamos hacer para determinar el grado 3. No ir de frente al test de apnea, no ir de frente a evaluar los pares craneales, sino hacer lo que el doctor David Greer ha hecho. Miren, llame al paciente enérgicamente por su nombre, en voz alta, y pídale que abra sus ojos, ¿no es cierto? Frote el esternón del paciente. Pellizque la piel sobre el músculo trapecio. No debemos saltarnos estos pasos. Esto es lo correcto. Aplique la presión sobre el borde orbital superior. Presione la articulación temporomandibular, ¿no es cierto? Inserte un algodón en las narinas para evaluar el movimiento facial. Seguido de un estímulo doloroso en el lecho unguial distal y luego pellizcar las raíces de las 4 extremidades. El paciente no debe hacer ningún gesto. Si el paciente hace algún gesto, alguna mueca en la cara, ese paciente no está muerto. Se invalida de inmediato el diagnóstico de muerte encefálica. En este momento de la evaluación es donde aparecen los famosos reflejos espinales. Muchas veces nos saltamos esta evaluación, nos vamos de frente a los pares craneales y cuando alguien está movilizando al fallecido, aparece un reflejo espinal y todo lo que habíamos avanzado se derrumba. Entonces el examinador tiene que ser ordenado en su examen clínico neurológico. Primero evaluar la función superior en respuesta a los estímulos auditivos y visuales, y es donde acá, en esta parte, en el inicio, podemos advertir la presencia de los reflejos espinales. ¿No es cierto? No debe haber ningún tipo de movimiento con excepción de los reflejos espinales. Hay otra charla de reflejos espinales que no la vamos a tocar el día de hoy. El más frecuente es el de triple flexión, y acá tenemos un signo de Lázaro. Miren. Su paciente que está fallecido, un joven, lamentablemente, mire, le han ocasionado tracción de las fibras de la columna cervical, del médula espinal, y cuando le presionan en el borde orbital superior, no hay ningún tipo de respuesta. Le presionan la articulación temporomandibular, no hay ningún tipo de respuesta. Le van a frotar el esternón, no hay ningún tipo de respuesta. O sea, incluso le pueden pellizcar la piel sobre el trapecio, las raíces de los 4 miembros, el lecho unguial, y no hay nada. Pero cuando le vuelven a traccionar el cuello, el paciente hace un signo de Lázaro. Una clave para poder identificar los reflejos espinales es que los puedo repetir las veces que yo crea necesario. Pueden aparecer de manera espontánea, o yo los puedo provocar desconectándole el ventilador, provocándole hipoxemia, quitándole la nora, provocándole hipotensión, o provocándole algún estímulo nocivo como la flexión del cuello. Pueden aparecer. Acá un ejemplo de eso. Cuando no está claro si un movimiento es espinal o no, ¿qué hay que hacer? Llamar a otro examinador, a un neurólogo con experiencia y proseguir con el examen. Si no nos queda claro a nadie si es un reflejo espinal o no, no vamos a los exámenes auxiliares y podemos acortar tiempo para nada. Muy bien, luego ya pasamos a la examinación de los reflejos del tronco cerebral, que creo que ya todos están familiarizados con ello. Y lo primero que vamos a hacer es el reflejo corneal. A ver, acá debería aparecer algún video, acá está. Miren, vamos a evaluar el reflejo fotomotor. Con una mano abrimos los 2 párpados. Vamos a examinar cómo están las pupilas. Las pupilas deben estar midriáticas y fijas. Deben tener por lo menos un diámetro de 4 milímetros. Lo ideal es poder contar con 1 kilómetro. Acá estamos evaluando el reflejo de amenaza. Vemos que el paciente no hace ningún tipo de parpadeo. Miren cómo el doctor David realiza movimientos de frente contra los ojos, de derecha a izquierda y de izquierda a derecha. Evalúa el reflejo fotomotor. Vemos que la pupila se mantiene fija, a reactiva. Como les he dicho, el diámetro pupilar debe tener por lo menos 4 milímetros para poder considerar que esta pupila está midriática. Una pupila pequeña, miótica, prácticamente me invalida. Puede ser que esté bajo efecto de sedación residual, que tenga un lock-in, ¿no es cierto?, y no muerte encefálica, o que esté bajo el efecto de alguna toxina. ¿No es cierto? Muy bien. Luego evaluamos el reflejo corneal. Esta es la manera de poder evaluar el reflejo corneal. Miren cómo vamos a ver, colocamos un cotonete y se aplica presión entre el borde externo de la córnea y la esclerótica, ¿no es cierto? No hay ningún tipo de parpadeo, que es lo que normalmente ocurre cuando evaluamos el reflejo corneal.
¿En qué caso estos reflejos pueden quedar abolidos? Cuando hay trauma ocular, cuando hay anostalgia, cuando hay un edema orbital o cuando hay fracturas de base de cráneo. Por lo tanto, ahí tengo que recurrir a los exámenes auxiliares. Luego vamos a evaluar el tercero, cuarto, sexto y octavo par craneal, el óculo motor, el troqueal, el patético, el sexto o motor ocular externo y el vestíbulo coclear, a través de dos reflejos, el óculo cefálico, ¿no es cierto?, y el óculo vestibular. Ambos evalúan todos estos pares craneales. ¿Cuál es mejor? El óculo vestibular es mucho mejor que el óculo cefálico. Pero vamos a ver cómo se hace el óculo cefálico. Con una mano agarramos el tubo orotraqueal, con la otra mano abrimos los ojos y empezamos a producir movimientos bruscos del centro a la derecha, de la derecha hacia el centro, del centro a la izquierda y de la izquierda hacia el centro, y los ojos deben permanecer inmóviles, centrados en la posición. Cuando este reflejo está presente, los ojos irán hacia el lado contrario, ¿no es cierto? Luego, el óculo vestibular, introducimos 50 centímetros de agua dentro del conducto auditivo externo. Acá necesitamos dos examinadores, uno que abra los ojos del paciente y el otro que realice el reflejo propiamente dicho, ¿no es cierto? Cuando está presente hay un ligero nistagmus hacia el conducto auditivo externo donde se está estimulando. Si el paciente tiene ausencia de este reflejo, los globos oculares van a permanecer inmóviles en esta posición. Luego, cuando acabo con un conducto auditivo externo, debo hacer una pausa de 5 minutos y luego proseguir hacia el conducto auditivo externo contralateral. Si el paciente tiene lesión cervical, no puedo hacer el óculo cefálico y voy a ir al óculo vestibular, que evalúa los mismos pares craneales y los evalúa de mejor forma. No necesito ir a un examen auxiliar, ¿no es cierto? Acá justamente lo que les he dicho. Y luego el reflejo de tos y el reflejo nauseoso, ¿no es cierto?, que evalúa el noveno y el décimo par craneal. Muy fáciles de hacerlo. Hay que introducir un cotonete dentro de la orofaringe del paciente y no tiene que haber ningún tipo de arcada o reflejo. Para el reflejo de tos, introducir la cánula traqueal por el circuito cerrado hasta la carina del paciente y tampoco tiene que haber ningún tipo de reflejo, ¿no es cierto? En el caso que los pacientes tengan injuria espinal cervical, el reflejo de tos puede estar ausente o que tenga lesión nerviofrénico, y ahí sí tengo que ir a los exámenes auxiliares. El test de apnea, parte fundamental y muchas veces omitida en el diagnóstico de muerte encefálica. ¿En qué consiste el test de apnea? El test de apnea consiste en hacer retener CO2 al paciente. Los niveles de CO2 deben superar los 60 milímetros de mercurio. Se considera que todo centro respiratorio está abolido si no tiene ningún estímulo cuando el CO2 se incrementa por encima de los 60 milímetros de mercurio. Cuando una persona está en apnea, se producen entre 2 a 3 milímetros de mercurio de CO2 por minuto. Si yo tengo una apnea de 8 minutos, voy a incrementar mis niveles de CO2 en 24 milímetros de mercurio. Y si tengo una apnea de 10 minutos, voy a incrementar mi CO2 en 30 milímetros de mercurio. Por lo tanto, si yo le he provocado una apnea de 8 a 10 minutos y el CO2 se ha incrementado desde 40 por encima de 60 y el paciente no ha tenido un esfuerzo inspiratorio, considero que ese test de apnea es positivo para muerte encefálica. En eso consiste el test de apnea. Los requisitos son los mismos que para el resto del examen. La temperatura más de 36, la presión arterial media más de 75, más de 35 para niños y más del percentil 5, de acuerdo a la edad y al sexo para los niños, ¿no es cierto? Y ¿quiénes se pueden considerar excluidos? Los pacientes que tienen altas presiones en el ventilador, que tienen alto requerimiento de oxígeno y que tienen ventilación de alta frecuencia. Lo primero que tengo que hacer es oxigenar al paciente durante 10 minutos, confío al 100% para obtener una presión arterial de oxígeno mayor a 200 milímetros de mercurio y setear mi volumen minuto para tener un CO2 promedio de 40. No puedo iniciar el examen con un promedio de 20 milímetros de mercurio. Eso no debo hacer, porque si provoco apnea por 10 minutos voy a llegar a lo máximo a 50 y no voy a sobrepasar los 60 milímetros de mercurio que yo necesito. ¿No es cierto? Aquí estamos viendo cómo preparan al paciente para el test de apnea, ¿no es cierto? Luego del apnea que ha pasado durante 8 a 10 minutos, voy a tomar la muestra y acá vemos desconectamos al paciente, vamos a introducir una cánula
que no debe superar, la última guía dice el 70% del diámetro de la luz orotraqueal porque puede haber parotrauma, y hay que colocar el rotámero del caudalímetro a 6 litros por minuto. Vamos a colocar una línea de oxígeno conectada a un caudalímetro, no necesito humanificación. Esto me va a garantizar, miren, el rotámero, que es la bolita que está dentro del caudalímetro, en 6 litros por minuto, no más, porque si no voy a barrer CO2 y mi examen, mi test de apnea va a ser indeterminado. Miren, el diámetro de la línea de oxígeno no puede superar, yo pido siempre que sea menos del 50%, la guía dice 70%. ¿Por qué? Porque si es muy grueso, va a entrar flujo, ya ha ocurrido que en pleno test de apnea ocurre una explosión, ¡plop! ¿Qué pasó? Se reventaron los dos pulmones, ya lo hemos visto, neumotórax bilateral. Por eso es importante hacer incidencia en el diámetro de la cánula, ¿no es cierto? Esto ya lo hemos visto. Y acá tenemos un paciente, miren, realización de test de apnea, que ya se está realizando el test de apnea, se ha colocado ya la cánula de oxígeno dentro del tubo orotraqueal. Es un paciente con una mapa rota, que lamentablemente falleció para la muerte encefálica, y ya hemos iniciado una cánula introducida en la tráquea del paciente. ¿El test de apnea se puede hacer con ventilador en CPAP? Sí, se puede hacer en ventilador con CPAP. Personalmente no lo recomiendo. Recomiendo hacer el test de apnea con el ventilador desconectado para evitar falsos diagnósticos. Los ventiladores de hoy en día son muy sensibles a los cambios de presión. A veces el latido cardíaco puede provocar cambios en la presión pleural, y esto puede ser sensado por la máquina como un falso brillo, un falso gatillo. Y ya ha pasado. Doctor, el paciente respira en CPAP. Le hacemos test de apnea sin ventilador, no respiraba. A veces hacer el test de apnea sin CPAP, lo que yo he visto es que esto retrasa el diagnóstico de la muerte. 9 minutos 48 segundos. Nosotros verificamos que no Ahí hay se le va a tomar un grado de control. Ahí se le está tomando el grado de control. Y vamos a ver cuál es el resultado de la gasometría. Bueno, ¿no? Ya acá tenemos, miren, pasivos por CO2 en 41, perfecto, con un PO2 de 200, más de 200, perfecto, 266, es lo que se pide, ¿no? Más de 200, 220, y vamos a ver cómo es el AGA resultante de nuestro La idea paciente. era oxigenar al paciente al 100% durante 10 minutos para obtener un PO2 mayor a 200 mililitros de mercurio. Ese requisito se ha cumplido. Hemos iniciado el test de apnea con un PO2 de 266 mililitros de mercurio. El AGA resultante, luego del apnea de 8 a 10 minutos, 70 de CO2, el paciente no respiró, todo el test, y el PO2 se mantuvo caído, ¿no? nuestro paciente O sea, entonces el paciente el CO2 que resultante está en que 60. tiene un test de apnea positivo para muerte encefálica, y de esa manera concluimos nuestra determinación de muerte encefálica. La hora en que yo obtengo este AGA es la hora donde en los Estados Unidos se considera fallecido al paciente. En los Estados Unidos, la hora del segundo AGA que confirma la muerte del paciente es la hora que se registra en el certificado. Esto fue el 18 de junio del 2022 a las 6:19 de la tarde. Es la hora del AGA que deberíamos considerar como fallecido al paciente. ¿No es cierto? ¿Cuándo se aborta el test de apnea? Cuando hay presencia de algún esfuerzo respiratorio, invalida el diagnóstico de muerte encefálica. Si el paciente se choca y no puedo mantener estabilidad hemodinámica, no puedo proseguir con el test de apnea. Y si desatura por debajo del 85% por un tiempo mayor a los 30 segundos, también esto invalida el test de apnea. Se me fue la diapositiva, si me pueden apoyar con eso, por favor. Gracias. Bueno, en los pacientes que son retenedores crónicos de CO2, si conozco el basal, debo buscar 20 milímetros de mercurio por encima del basal. Y si no lo conozco, por encima de 60 de manera empírica para llegar a 80. ¿No es cierto? Muy bien, eso sería todo al momento. Gracias por su atención. A continuación seguimos con la siguiente charla. Siguiente charla, por favor. Discúlpeme si me excedí el tiempo. Bueno, vamos a hablar del Doppler transcranial en diagnóstico de muerte encefálica o criterio neurológico. Miren, esta es una onda espectral de una arteria intracraniana.
¿no es cierto? La onda espectral de una arteria intracraniana tiene un pico sistólico, un pico diastólico, tiene un notch, ¿no es cierto?, que me indica que la sístole ha acabado y que la diástole está por empezar, ¿no es cierto? Esta es una arteria intracraniana, es una imagen típica de una arteria intracraniana sana, normal, de una persona saludable. Esta es la morfología de onda de una arteria periférica, de una arteria radial. ¿Por qué la arteria radial tiene esta morfología y por qué la arteria intracraniana tiene esta otra morfología? ¿No es cierto? Esta es la arteria también, esta es la onda espectral también de una arteria periférica, ¿no es cierto? Acá tenemos una femoral y miren, ¿por qué la arteria intracraniana tiene esta morfología y la arteria periférica tiene esta otra morfología? Es porque la arteria intracraniana irriga el encéfalo. El encéfalo es una estructura noble, el tejido encefálico es muy noble, es fácil de disecar, no necesitas bisturí para disecarlo, ¿no es cierto? La sangre no encuentra oposición a su paso a través del encéfalo. En cambio, la arteria periférica, donde ustedes colocan su línea arterial, la radial irriga la mano está lleno de músculos, de tendones y de huesos. Son estructuras mucho más duras y se oponen firmemente al paso de la sangre. Es por eso que cuando yo le hago un Doppler a la arteria radial, la morfología es de esta forma, y cuando yo le hago un Doppler al encéfalo, la morfología es de esta forma. ¿A qué quiero ir? Cuando en el encéfalo ocurre algún proceso fisiopatológico, como hidrocefalia, edema cerebral, hay un gran hematoma, hay un gran coágulo, hay un gran tumor cerebral o un gran infarto, la consistencia del encéfalo va a variar. Y ahora el encéfalo va a oponer resistencia al flujo sanguíneo. Y si yo le hago Doppler a la arteria intracraniana dentro de un encéfalo con una gran catástrofe o una gran injuria encefálica, la morfología de la arteria intracraniana ahora se va a parecer a la morfología de mi arteria periférica. Por ejemplo, acá tengo un hematoma intracerebral, hidrocefalia, un tumor cerebral, un gran infarto maligno, un gran hematoma subdural, ¿no es cierto? ¿Y qué va a pasar? La morfología, de ser así, va a ir cambiando. Miren, se parece a la arteria radial que hace rato yo les mencioné. Y finalmente, ¿qué va a ocurrir? La diástole se va a hacer negativa y esto ya va a ser un patrón de parada circulatoria cerebral. ¿No es cierto? Y, muy bien, el índice de pulsatilidad del vaso va a ir incrementándose. ¿Qué es la pulsatilidad? Lo que acá menciono con valor de 0.6 a 1.1 es la variabilidad de las velocidades a lo largo del ciclo cardíaco, es decir, la variabilidad entre el pico sistólico y el final de la diástole. Por lo tanto, ¿quién tiene más variabilidad? ¿Esta arteria intracraniana normal, con su sístole por acá y su diástole por acá, o esta arteria intracraniana de por acá, donde la sístole está muy arriba y la diástole está muy abajo? Obviamente, esta de acá tiene una variabilidad de velocidades mucho más marcada que la primera. Y aquí el IP, el índice de pulsatilidad, cuyos valores son entre 0.6 y 1.1, se ha incrementado a 1.7 y 1.9. Cuando yo tengo procesos de hipertensión intracraniana, no solamente la morfología de la arteria intracraniana en el Doppler se va a ver alterado, sino también los índices de pulsatilidad también van a incrementarse. Por lo tanto, cuando yo tengo procesos de hipertensión intracraniana, voy a encontrar alteraciones en la morfología de la onda e incrementos de los índices de pulsatilidad. Esto siempre es así, necesariamente siempre es así, pero no todo cambio de onda ni de IP necesariamente va a indicar hipertensión intracraniana. Lo vamos a ver después. Ahí tenemos. Muy bien. Este es un espectrograma normal de todas las arterias intracranianas. Todas las arterias intracranianas, excepto las arterias oftálmicas, van a ser vasos de baja pulsatilidad. Por lo tanto, si yo tengo pacientes con procesos fisiopatológicos como los que he mencionado, hematomas, tumores, infartos, hemorragias, hidrocefalia, la pulsatilidad va a cambiar, la resistencia va a incrementarse y voy a tener ondas patológicas. El primer
autor en describir estos cambios de morfología fue el doctor Tingelhofer, quien encontró que conforme la presión intracraniana de un paciente con hemorragia intracerebral iba incrementándose, la sístole se iba achicando, la diástole también, hasta que la diástole se hacía mínima y se hacía negativa, es decir, el paciente empezaba a reverberar, el paciente empezaba a tener diástole negativa y por lo tanto muerte o parada circulatoria cerebral. Miren cómo acá el paciente con una hemorragia cerebral, el día 1 tenía una PIC de 13 y el día 2 tenía una PIC de 23. Miren cómo la sístole y la diástole empezaron a separarse, ¿no? Empezó a haber una sistolización de la onda, con una disminución de la sístole, pero sobre todo de la diástole. Acá tengo una paciente con falla hepática aguda, miren la morfología de la onda, no es una paciente neurocrítica, pero tiene edema cerebral secundario a la falla hepática, y miren cómo está la sístole y la diástole es mínima, prácticamente está en el piso, se le pone solución hipertónica, se logra mejorar la diástole, pero igual, hay un divorcio entre la sístole y la diástole, una tendencia a la separación entre la sístole y la diástole. Aquí, esto me está indicando que hay hipertensión intracraneal y que lo puedo ver por el ¿no es cierto? Esto es por un Doppler ciego, esto es por un duplex, ¿no es cierto? Guiado por color, ¿no? Y encontramos exactamente lo mismo, ¿no? Pero cuando la hipertensión intracraniana progresa, la morfología de la onda va a seguir alterándose. Y ustedes pueden ver acá el patrón C, el patrón D y el patrón E. Yo les he dicho que cuando incrementa la presión intracraniana, la diástole va a empezar a cortarse. Y luego la diástole desaparece, incluso se hace inversa. Esta letra C, que es una sístole positiva y una diástole negativa, se denomina flujo reverberante o flujo flow entrópico y nos indica que la presión intracraniana se ha hecho tan alta que ha superado a la presión arterial diastólica. Si la presión intracraniana, la PIC, sigue incrementándose y supera la presión arterial media, voy a tener espigas sistólicas. Y si la PIC se sigue incrementándose y supera la sistólica, ya no voy a obtener absolutamente nada, ¿no es cierto? Tanto la guía del 2010 como la guía del 2023 me dicen que el gold estándar para el diagnóstico de muerte encefálica sigue siendo el examen clínico y no hay ningún examen auxiliar que lo pueda sustituir, ¿no es cierto? Es lo que nos dice. ¿Cuándo voy a hacer uso de los exámenes auxiliares? Cuando el examen clínico por alguna razón no puede completarse, no pueda realizar mi test de apnea, no pueda realizar todo el examen clínico de manera completa. Y aquí miren, tengo la presión arterial diastólica, la presión arterial media y la presión arterial sistólica, y acá tengo la presión intracraniana. Miren cómo cambia la morfología de la onda, cómo se incrementa la pulsatilidad conforme la PIC se va incrementando. Pero cuando la PIC supera a la presión arterial diastólica, aparece la reverberancia. Cuando la PIC supera a la presión arterial media, aparecen las espículas o spikes sistólicas. Y cuando la PIC supera a la sístole, a la presión arterial sistólica, ya no hay nada. ¿No es cierto? Por lo tanto, estos tres patrones son los patrones de muerte encefálica o patrones de parada circulatoria cerebral. Acá lo mismo, este es un gráfico de la Sociedad Española de Neurosomología, ¿no es cierto? Pueden ver acá cómo cuando la PIC se va incrementando, ¿no es cierto? Podemos ver acá, hay prácticamente acá solamente sístole, pero luego cuando la PIC ya supera la diástole, ¿no es cierto? Ya hay flujo reverberante, la PIC supera a la media, espículas o spikes sistólicas, y cuando la PIC supera a la sístole ya no vemos absolutamente nada. Lo mismo, más patrones de muerte encefálica, spikes sistólicas, reverberancia, spikes sistólicas, reverberancia. Acá, en los gráficos de la izquierda, ¿no? Miren, ¿no? Cuando la PIC iguala a la diástole, picos sistólicos, que no es un patrón de muerte encefálica. Picos sistólicos no es sinónimo de espigas o spikes sistólicas. La PIC superó a la diástole, reverberancia. La PIC superó a la sistólica, no hay nada. ¿No es cierto? Y aquí vemos la progresión de la muerte encefálica. Es lo mismo que estamos viendo. Un requisito para poder hablar de reverberancia es que la velocidad media de la onda que estoy evaluando debe ser menor a los 10 centímetros por segundo. ¿No es cierto? ¿No? Acá está, menor a 10 centímetros por segundo, y que las espigas sistólicas deben tener un tiempo muy breve, deben tener una duración menor a 200 milisegundos y una velocidad
pico menor a 50 centímetros por segundo. ¿Pueden haber falsos positivos con el Doppler? Por supuesto que pueden haber falsos positivos, y esto es importante detenernos un minuto para poder explicarlo. Hemos tenido pacientes que han llegado a la emergencia grado 4 y por ser jóvenes se decidió entrar a operarlos, a hacerles craneotomía descompresiva. En ese lapso de que el paciente se prepara para la cirugía, muchos pacientes se enclavan, entran en muerte encefálica y lamentablemente no es detectado. Y los pacientes se operan en muerte encefálica. Se hace la craneotomía descompresiva, se colocan drenajes ventriculares externos, ¿y qué va a pasar con la PIC? La PIC va a disminuir. ¿Y qué va a pasar con el flujo? Va a empezar nuevamente a subir al encéfalo. Pero esas neuronas ya se necrosaron, esas neuronas ya se murieron. Y luego el paciente pasa a la UCI. Y hemos recibido a veces pacientes craneotomizados que están en grado 3, pupilas midriáticas totalmente reactivos y que cumplen con todos los criterios de muerte encefálica. Pero ¿qué ha ocurrido cuando se les ha hecho el Doppler? Hemos encontrado flujo. Y hemos encontrado flujo porque al haberse descomprimido el cráneo, la presión intracraneana ha disminuido y en estos casos vamos a tener falsos negativos. Entonces, el Doppler pierde utilidad cuando el cráneo ha sido manipulado, cuando hay fracturas, cuando hay fontanelas abiertas, cuando hay drenajes ventriculares externos o cuando hay craneotomía descompresiva. Y tiene mucha utilidad cuando el cráneo está intacto. Entonces, ¿no es cierto? Hay que tener en cuenta de los falsos negativos. Acá no lo coloqué como falso negativo. No lo tengo acá, pero hay que tenerlo en cuenta. ¿Y en qué caso puede haber falsos positivos? ¿No es cierto? Cuando viene una elevación momentánea de la PIC. Por ejemplo, a veces los hemodinamistas, los neurointervencionistas están tratando de embolizar un buen aneurisma y lamentablemente a veces hay ruptura accidental del saco neurismático. En ese momento, ellos tratan de meter contraste y no se eleva contraste. Porque cuando hay una ruptura de aneurisma, a veces la PIC puede llegar a valores por encima de 100, de 120 milímetros de mercurio y haber parada circulatoria cerebral. Pero rápidamente esto desciende y ocurre parada circulatoria transitoria, que no es sinónimo de muerte encefálica. Entonces, con eso quiero aclarar esta diapositiva. A veces, cuando no tiene ventana el paciente, podemos utilizar otras ventanas como la ventana orbitaria o la ventana cervical, eso hay que tenerlo. Y miren lo que yo les había dicho, ¿no? La presencia de una fontanela abierta, de fracturas de cráneo, de defectos óseos, como craneotomías o colocación de drenaje ventricular externo, pueden afectar la valoración del Doppler transcranial. Por lo tanto, hay que escoger bien a su paciente. ¿Qué dice la guía del 2023? Que obviamente se puede utilizar el Doppler transcranial para adultos, pero para niños, lamentablemente la guía lo ha retirado como examen opcional. Ya no lo están considerando. Es lo que dice, ¿no? Este es un artículo del doctor Pablo Blanco, donde hace determinación de muerte encefálica por arterias extracraneales a través de la carótida interna. Obviamente esto va a ser muy tardío, va a demorar mucho más, pero es válido, ¿no? Por eso lo traje, ¿no es cierto? Cuando no hay ventana, yo no tengo experiencia, el uso de ecocontraste puede ayudar a poder optimizar estos valores. Lo traigo porque es una alternativa en Europa, acá no tenemos ecocontraste, no hacemos ecografía con ecocontraste, no tengo ninguna experiencia. Y este es un estudio, ¿no?, que compara los hallazgos en la panangiografía con los hallazgos en la ultrasonografía transcraneal, ¿no es cierto? Aquí podemos ver cómo la sangre no logra subir dentro del cráneo porque la presión intracraneal es tan alta, en este caso mayor que la presión arterial diastólica, que lo que voy a obtener es una reverberancia. Aquí casos, ejemplos que hemos tenido nosotros de pacientes que tenían hipertensión intracraneana y luego progresaron a la muerte encefálica. Esta es una chica gestante del primer trimestre de gestación que ingresa por cefalea al Hospital Hipólito Unanue, es referida al Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas, ingresa con GLASGO 14 al Hipólito Unanue, al instituto ingresa con GLASGO 8, se la recibe, es la tomografía que tiene, estaba muy deteriorada, se le intuba, se le coloca en ventilación mecánica, tenía un Doppler casi normal a pesar del edema cerebral. Sin embargo, en la noche la paciente hace esto de acá, hace infartos con transformación hemorrágica. El diagnóstico fue una trombosis venosa cerebral durante el primer trimestre de gestación y lamentablemente fallece, y pueden ver cómo luego la paciente tiene espigas sistólicas y esta fue la progresión, ¿no es cierto? Finalmente ya no se le encontró nada, ¿no es cierto? Esta es una chica con TEC grave que los neurocirujanos consideraron que no requería tratamiento quirúrgico.
se opta por el coma barbitúrico y durante el coma barbitúrico la paciente se torna midriática a reactiva. La mitad decía que se había enclavado, pero había un pequeño grupo que decía que podía ser efecto de la intoxicación por el coma barbitúrico. Se le hace Doppler transcranial y miren, tenía un flujo muy bueno, la paciente para nada estaba en muerte encefálica. Por el contrario, había respondido muy bien al coma barbitúrico, la paciente logra salir de alta, hoy en día hace su vida normal, y el Doppler transcranial nos permitió acortar tiempos de que esta paciente no estaba muerta, que tenía un excelente flujo sanguíneo cerebral y que el coma barbitúrico había funcionado en su caso en particular. Este es el uso del dúplex transcraneal en el diagnóstico de muerte encefálica. Este paciente no tenía ventana, fuimos a la oftálmica, encontramos flujo reverberante. Aquí para los... Vemos acá lo mismo, voy a avanzar un poco para no explayarme más. Bueno, y aquí podemos ver ciclos históricos, ¿no es cierto? Y acá flujo reverberante, ¿no es cierto? Pudimos llegar hasta la carótida interna, casi a su emergencia en la cerebral media, a través de la ventana orbitaria y pudimos corroborar el diagnóstico de parada circulatoria cerebral. Y acá un último video, miren, este paciente tiene PIC, miren cuánto está la PIC. 80, ha perdido su pulsatilidad, obviamente si ya no entra sangre al cerebro ya no va a ser una onda pulsátil, pero miren la presión, 80 de PIC, y miren cómo está su presión arterial sistólica, 126/63 con una media de 84. Entonces, si la PIC es mayor que la diástole, ¿qué va a aparecer? Flujo reverberante, y acá lo tenemos. Si la PIC hubiese sido mayor que la media, habría espigas sistólicas. Y si la PIC hubiese sido mayor que 127 o 126, no hubiésemos visto absolutamente nada. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención.